época precolombina y sus huellas en Honduras. Los lugares que veremos a continuación son sitios de Honduras que fueron ocupados durante la época precolombina del país. La mayoría de las ciudades, pueblos, aldeas, villas, caseríos y cantones de Honduras tienen su origen en la época precolombina. Cada uno de los sitios precolombinos están clasificados por los periodos en que fueron construidos o en que fueron ocupados, o en el tiempo en que alcanzaron su mayor auge. El primer sitio arqueológico son las cuevas de Talgua. Las cuevas de Talgua están situadas en la Sierra de Agalta de Catacamas, municipio del departamento de Olancho, al noreste del país de Honduras. El sitio ha ganado el interés de los arqueólogos que estudian los entierros en cuevas de Centroamérica y de Mesoamérica, como uno de los sitios más amplios del Preclásico Medio. Ofrece muchas pistas valiosas sobre cómo los habitantes de la cueva de Talgua pudieron haber formado un importante vínculo entre la Mesoamérica precolombina y las partes más al sur y al este de América Central, e inclusive extenderse a las sociedades en el norte de América del Sur y los Andes. En abril de 1994, Jorge Yanes y Desiderio Reyes condujeron a un grupo a la cueva del río Talgua. Yanes y Reyes treparon una pared de 9 metros de altura dentro de la cueva. Descubrieron un túnel que contenía gran cantidad de huesos humanos y casi 2 docenas de vasijas intactas o que podían restaurarse. Este sorprendente descubrimiento ha contribuido notablemente a incrementar la apreciación de la riqueza del pasado de los antiguos pobladores de Honduras. Lo que hace 900 años antes de Cristo fue un refugio y campo santo de los aborígenes, ahora se le conoce mundialmente como las cuevas de Talgua. Las osamentas y las vasijas encontradas en el lugar impresionaron a los científicos, pero lo que más llamó su atención fueron los cráneos luminosos, considerados como únicos hallazgos en el mundo. Sitio número 2. Los Naranjos. Sitio localizado en Honduras, en la ribera norte del lago de Yohoa. El Parque Ecoarqueológico Los Naranjos fue descubierto por la señora Doris Stone en 1934. En sus primeros registros señala haber encontrado de 5 a 6 montículos semienterrados a lo largo del sendero que conduce a Los Naranjos. El 7 de diciembre del 2001 fue declarado Parque Arqueológico. Fue habitada al menos hace más de 2000 años por culturas precolombinas. Cuenta con un gran número de pirámides y restos cerámicos. Fue habitado en el periodo preclásico principalmente por los protolencas, antepasados de este grupo indígena que dio a nacer su cultura moderna. Su inicio probablemente data del 1000 a.C., por lo que tiene un aproximado de 3000 años de antigüedad. Los Naranjos fue una comunidad de gran relevancia en su momento, tal vez una importante ciudad comercial que aprovechaba la cuenca del lago y los ríos vecinos para el transporte y comercio de productos. Se ha llegado a concluir que son las estructuras piramidales más antiguas en el país, de casi 20 metros de alto y posiblemente 30 metros de longitud. Entre las excavaciones realizadas por arqueólogos se lograron encontrar pequeñas estatuas y vasijas decoradas con arte lenca y algunas con rasgo olmeca. De ahí se llegó a teorizar que este grupo también estuvo presente por un periodo en la región, aunque en una población mucho menor y menos presente en comparación de los protolencas. También gracias a este descubrimiento se reforzó la teoría entre los antropólogos sobre el posible origen de los lencas, que indica que son en realidad descendientes de los olmecas, que llegaron desde el centro-sur de México y no de mayas del periodo preclásico tardío, como se llegó a creer en un principio, pues el origen de los lencas siempre ha estado en un aura de misterio y polémica en la comunidad de antropólogos de Honduras. Los Naranjos es el sitio ecoarqueológico de la cultura protolenca mejor conservado de la región. Además, es uno de los sitios prehispánicos más antiguos de Latinoamérica. La importancia del sitio ecoarqueológico reside en que es un asentamiento humano que muestra una sociedad bien organizada de al menos más de 3000 años. Sitio número 3. Yarumela. Yarumela es uno de los sitios arqueológicos localizados en Honduras que datan de la época precolombina. Se encuentra en el departamento de La Paz. Fue un enorme asentamiento de la cultura lenca durante el periodo formativo medio de la historia mesoamericana, entre los años 1500 a.C. y 250 después de Cristo. Yarumela produjo muchos montículos estructurales grandes.
Actualmente hay 9 que pueden ser visibles en el parque. El más grande encontrado en su tiempo fue una pirámide escalonada de más de 20 metros de altura. Es llamada la estructura 101, también conocida como el Cerrito. Este se determinó como el montículo principal y se ubicó en el distrito central del sitio. Durante el inicio del verano, las sombras de las estructuras 101 y 102 se alinean indicando el solsticio de verano, marcando el periodo de inicio de cultivos de los lencas. Uno de los sectores más destacados de Yarumela es Miravalle. Se dice que en este sitio probablemente fue el lugar donde llegaron los primeros humanos a esta parte del continente americano hace 3000 años antes de Cristo, según investigadores arqueológicos. Sitio número 4. Copán Ruinas. Probablemente el sitio arqueológico más conocido por los pobladores de Honduras, que se encuentra en el departamento de Copán, en el occidente del país. La ocupación humana del sitio se extiende por más de 2 milenios, desde el preclásico temprano hasta el posclásico. La ciudad desarrolló un estilo escultórico distintivo dentro de la tradición de los mayas de las tierras bajas, tal vez para destacar el origen maya de los gobernantes de la ciudad. La ciudad cuenta con un registro histórico que cubre la mayor parte del periodo clásico y que ha sido reconstruido en detalle por arqueólogos y epigrafistas. Copán, probablemente llamado Oxhuitic en su época por los mayas, era una poderosa ciudad-estado, gobernando un vasto reino en el sur de la región maya. La población de la ciudad cayó en los siglos 7 y 9. De quizás más de 20.000 habitantes llegó a menos de 5.000. Para la llegada de los españoles en el siglo XVI, el centro ceremonial ya había sido abandonado desde hace mucho tiempo atrás, y el valle de Copán era únicamente poblado por unas pocas aldeas agrícolas. Desgraciadamente, los edificios de Copán sufrieron significativamente de las fuerzas de la naturaleza en los siglos entre el abandono del sitio y el redescubrimiento de las ruinas. La escalinata jeroglífica es uno de los principales elementos que confieren al sitio arqueológico maya de Copán un valor universal excepcional, lo que motivó su inscripción en 1980 en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La escalinata, ubicada en el lado oeste de la estructura piramidal conocida como estructura 26, ostenta la inscripción maya más larga que se conoce en la antigua Mesoamérica. La inscripción, que data del siglo VIII de nuestra era, tiene una importancia histórica excepcional, dado que relata la historia oficial de los gobernantes de Copán. La escalinata jeroglífica fue excavada a finales de la década de 1890 y se reconstruyó a finales de la década de 1930. Desde entonces, la escalinata se ha convertido en un importante símbolo cultural en el nivel nacional y es una fuente de orgullo para la sociedad hondureña. Como siguiente sitio arqueológico tenemos el puente. Muy escondido de las miradas, ubicado apenas a 15 minutos de la entrada y a 60 kilómetros del Parque Arqueológico Copán Ruinas, el puente es un parque de 22 kilómetros cuadrados. Esta fue una ciudad satélite maya construida probablemente por un grupo inmigrante de la élite de Copán, alrededor del año 570 después de Cristo. El sitio fue visitado y reportado por vez primera en el año 1935 por el explorador Dens Jens, quien además realizó un mapa muy completo de las principales estructuras y con amplias descripciones. Este arqueólogo mapeó el sitio, pero no realizó ninguna excavación en él. A raíz de eso, el lugar fue declarado Herencia Cultural de la Nación en marzo de 1989. Más tarde, en 1991, se iniciaron las primeras excavaciones con la intención de crear un segundo parque arqueológico después de Copán. El puente contiene cerca de 210 estructuras y el núcleo del sitio consta de 5 plazas. 9 estructuras solamente han sido excavadas y restauradas. Porciones importantes del sitio han sido dañados y saqueados. Es perceptible una cierta influencia extraña a la cultura maya desde el punto de vista arquitectónico. Hay diversas tumbas y enterramientos que han sido excavados, algunos de los cuales contenían ofrendas de jade y de cerámica decorada. En alguna de estas vasijas fueron encontrados también objetos de obsidiana verde de Pachuca, estado de Hidalgo, en México.
ha sido encontrada en el sitio, dando una idea de las distancias recorridas por las cadenas comerciales de entonces. Las estructuras más altas del lugar alcanzan una altura de 12 metros. Excavaciones en túnel hacia el interior de ellas y también a su alrededor han exhibido gran cantidad de cerámica, fragmentos de maíz quemado y de frijol. El puente parece haber sido fundado hacia la mitad del siglo VI, lo que coincide con el clásico temprano en la cronología maya mesoamericana. Las similitudes arquitectónicas y de la cerámica del puente y Copán parecen indicar que el sitio fue desarrollado para controlar las rutas comerciales que confluían en la región. La ciudad, aunque independientemente durante un periodo mantuvo una estrecha alianza con el gran centro político y administrativo de Copán, una vez que se dio el colapso de Copán en el clásico terminal entre 850 y 950 d.C., parece que el puente se mantuvo e incluso recibió inmigrantes de Copán. Sitio número 6. Centro Arqueológico Currusté. Es considerado el primer sitio arqueológico nombrado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, perteneciente a la cultura Pesh. Currusté es una palabra de origen Pesh que se refiere a una parte de la semilla del cacao, fruto abundante de esa zona de Honduras. Se cree que el Currusté fue una importante ciudad que poseía varias áreas públicas y residenciales y hasta un mercado. No se sabe con exactitud la fecha en la que fue fundada. Sin embargo, algunos descubrimientos indican que su fundación remonta desde el Clásico, tras que una población nómada Pesh decidiera establecerse ahí. Fue precisamente en Currusté, donde hace más de 1500 años nuestros antepasados comenzaron a tallar en barro la historia de San Pedro Sula. Los hallazgos de Currusté tomaron importancia desde el año 2006, cuando científicos de varias universidades de los Estados Unidos encontraron el busto y el torso de una mujer conocida como la Venus de Currusté. Es una estatua que era usada como tapadera de un incensario. Esta pieza precolombina es considerada como el hallazgo más grande en el sitio desde que fue declarado zona arqueológica. La Venus Currusté mide 1,5 metros de alto. La sorprendente belleza de esta pieza dejó maravillados a muchos, ya que representa el cuerpo desnudo de una mujer que carga sobre sus hombros los huesos de sus ancestros. Para las sociedades antiguas, el cuerpo desnudo de una mujer era considerado como el símbolo por excelencia de la fertilidad, la abundancia y la generación de la vida. La pieza aún está en proceso de restauración. Otras piezas arqueológicas también fueron descubiertas por los investigadores extranjeros de la Universidad de Berkeley, California, aunque claro, esta obra es la que más ha llamado la atención de todas. Sitio número 7. Cerro Palenque. El Cerro Palenque es un sitio arqueológico que se encuentra en el departamento de Cortés, en Honduras. La ciudad fue fundada en el Clásico tardío, entre los años 500 y 800 después de Cristo, pero alcanzó su pico de población y creció a más de 500 estructuras en el Clásico terminal entre los años 850 y 1100 después de Cristo. Los arqueólogos no pueden determinar cómo se habrían identificado las personas que vivían en Cerro Palenque, ya que, a diferencia de los mayas de Copán y el extremo occidental de Honduras, no dejaron ningún escrito. A lo largo de los años, los arqueólogos han tratado de determinar la identidad de las personas que vivían en el drenaje del río Ulúa inferior en varias ocasiones en términos de poblaciones que se sabía que existían en el momento de la conquista española, en el año 1536. Los candidatos populares incluyen el Tol, anteriormente Jicaque, Lenca y Maya. Desafortunadamente, los arqueólogos no pueden determinar actualmente si fue uno de estos grupos o algún otro grupo sin nombre. Los mayas de Yucatán le dijeron a los españoles en el siglo XVI que el valle del río Ulúa era la tierra de las plumas y la miel. También lo valoraron por su chocolate, o mejor dicho, cacao. La cerámica y otros tipos de artefactos nos dicen que hubo comercio entre varias ciudades en el valle del río Ulúa y los mayas de Belice y Yucatán, porque se han encontrado artefactos de estos centros mayas en ciudades del valle en este momento y a su vez los artefactos hechos en el valle apreciados en las ciudades mayas de Belice y Yucatán.
El sitio número 9 es el río Amarillo, en Copán. Este parque arqueológico es uno de los recién descubiertos sitios en Honduras. Está ubicado en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán, zona occidental de Honduras, aproximadamente 20 kilómetros al noreste de las famosas ruinas de Copán. Ubicado en el extenso valle del río Amarillo, uno de los 5 bolsones aluviales ubicados a lo largo del río de Copán, el Parque Arqueológico Río Amarillo es muy importante sitio que refleja la súbita caída del Imperio Maya, ya que las edificaciones están a medio terminar y las herramientas quedaron abandonadas en el mismo sitio donde parecía que estuvieron trabajando. El Parque Arqueológico Río Amarillo es conocido también con los nombres de La Canteada y La Castellona. A esta conclusión llegaron los investigadores, pues las edificaciones de la ciudad están a medio terminar y las herramientas quedaron abandonadas en el mismo sitio que parece que estuvieron trabajando. A pesar de su deplorable estado, Río Amarillo conserva rastros de hermosas edificaciones que demuestran que aún a punto de sucumbir trataron de construir una hermosa ciudad. Ejemplo de ello es el Templo Margarita. El sitio posee 53 estructuras que están organizadas en plazas, patios y terrazas. Además cuenta con una zona residencial, una central y una ceremonial. Los investigadores han descubierto que la ocupación del Parque Arqueológico Río Amarillo comenzó en el periodo clásico temprano, cerca del 400 después de Cristo. Aunque desde su inicio se construyeron importantes estructuras, estas no fueron tan grandes o complejas como las construidas en el Parque Arqueológico de Copán. Por eso los investigadores suponen que Río Amarillo es contemporáneo del Copán predisnático. Río Amarillo fue bautizado como tal por su cercanía al afluente del mismo nombre. Este era un sitio de paso que los mayas utilizaban en su camino por el Valle del Florido hacia el Valle del Motagua, al norte de Honduras. Y así es como termina nuestra travesía por algunos de los sitios arqueológicos precolombinos de Honduras. Lastimosamente, muchos no son muy conocidos, ya que no reciben la debida atención y mantenimiento de parte de las autoridades del Estado, lo cual es de mucho riesgo, puesto que son parte del patrimonio de Honduras, el cual se puede llegar a perder o a desaparecer por completo. Por eso se ha hecho este documental con la finalidad de presentar estos sitios y exponer sus bellezas tanto artísticas como arquitectónicas que nos demuestran el paso de las civilizaciones y pueblos precolombinos de Honduras a lo largo de la historia.